Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta en la serie de predicaciones que se titula Ver el rostro de Jehová, y hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia que se va a llamar En el nombre de Jesús. Entonces, la serie Ver el rostro de Jehová, y el tema del día de hoy es En el nombre de Jesús. Nuestro pasaje básico va a estar en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. Juan 14, 13 al 14. Dice: y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. También Juan 16, 22 al 23. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Los dará. Entonces estamos viendo que nuestro Señor, para que podamos tener comunión con Dios, debe de ser comunión en el nombre de Jesús. ¿Qué significa pedir o orar en el nombre de Jesús? Eso va a ser nuestra pregunta, cual vamos a contestar en esta predicación. ¿Qué significa orar o pedir en el nombre de Jesús? Para entender o para responder para entender qué significa orar en el nombre de Jesús, vamos a hacer y contestar varias preguntas. Hoy va a ser la predicación de preguntas y respuestas. Entonces, pregunta número 1. ¿A quién debe de ser dirigida la oración? ¿A quién debemos de orar? Al Padre, exactamente. A nosotros a través de los años enseñaron que solo debemos de orar a Jesús. Pero Jesús, ¿qué está enseñando? ¿A quién debemos de orar? Al Padre. Mira, Él dice también en Juan 14, decía: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Él también dice que podemos orar a Jesús. Pero siempre Jesús centra todo ¿en quién? ¿En sí mismo? No, en el Padre. Cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús, entonces estamos dirigiendo la oración a la misma persona a cual dirigía nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién oraba Jesús? Al Padre. Y hay muchos pasajes. Juan 4, 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. Entonces, comida de Jesús es, por decir, lo que lo satisface, lo que le da gusto, lo que le da placer, es hacer voluntad del Padre. También la comida que Él nos da a nosotros es que nos está enseñando la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. Estamos viviendo la época donde el Padre, en las enseñanzas de las iglesias, de la iglesia de hoy, el Padre se hizo a un lado y todo se centró en el Hijo. Es como en ciertas iglesias se enseña todo de Guadalupe, de María, y Jesús casi no se menciona. Parecido sucede en iglesias cristianas, que se habla de Hijo todo el tiempo y el Padre casi no se menciona.
Pero hoy vivimos en los días, mis hermanos, cuando debemos de enfocarnos en la persona en cual se enfocaba el Hijo. ¿En quién? En el Padre. Mateo 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuántos de ustedes quieren ser de la familia de Jesús? Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La voluntad del Padre. ¿Será que el Hijo trajo alguna otra voluntad? No, porque hoy hay mucha enseñanza muy equivocada, hermanos, que dicen, el Dios de Antiguo Testamento es un Dios cruel, es un Dios sin piedad, y Dios de Nuevo Testamento en Cristo Jesús es Dios de misericordia y Dios de piedad y Dios de amor. No hay nada más lejos de la verdad, porque dice la palabra de Dios que en Él no hay ni sombra de cambio, ni variación. Entonces, el mismo Dios que en el Antiguo Testamento odiaba pecado, Él lo odia más o menos. De la misma manera lo odia hoy. Si no lo toleraba en Antiguo Testamento, ¿creen que lo va a tolerar hoy? Claro que no. El mismo Dios que salva hoy por gracia a través de ¿qué? De fe. ¿Creen que en Antiguo Testamento salvaba de otra forma? No. Domingo pasado estábamos viendo, ¿quién recuerda la predicación sobre hallar la gracia? Domingo pasado. Estábamos viendo que en Antiguo Testamento única forma de salvación era la gracia. Si no pudieron estar aquí domingo pasado, buscan en nuestra página www.micasadeoracion.com. Allí está esta predicación, les va a ser de mucha bendición, hermanos, para que ustedes puedan entender el concepto verdadero y bíblico de la gracia. El mismo Dios que nos ama hoy, Él amaba a la gente ayer. El mismo Dios que odiaba el pecado ayer, Él es mismo Dios hoy. En Él no hay ni sombra de variación. Por eso, hoy también, si queremos ser parte de familia de Dios, debemos de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿voluntad de quién es una voluntad suprema o sublime? La voluntad del Padre. Nadie puede reemplazar o cancelar la voluntad del Padre. Amén. Amén. Nadie puede. La misericordia de Dios se derramó en el día de hoy a través de Cristo Jesús, que pecados que no eran perdonables en el Antiguo Testamento por la razón que no hubo sacrificio suficiente y inmediatamente tenían que morir pecadores. Hoy en Cristo Jesús, todo pecado se puede ser perdonado, menos blasfemia en el Espíritu Santo. Por eso, ¿a quién debe de ser dirigida la oración? Al Padre. Cuando oramos, dirigimos siempre al Padre. Y es algo lógico, hermanos. Si yo quiero visitar a la casa, por ejemplo, de Nibardo y Conchi, y voy a hablar para ver si los puedo visitar, ¿a quién voy a hablar? ¿A David o a Nibardo? Voy a hablar al padre de la familia. Es algo lógico, porque ¿quién tiene potestad sobre la casa? Aunque hijo disfruta los privilegios de la casa, amén, y está creciendo, gozando los privilegios de la casa, pero al final de cuentas, ¿quién tiene la palabra sobre el hogar?
el Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él es igual al Padre en su poder, en su potestad, en su voluntad. Pero dice la palabra, como el Padre ama al Hijo, hijos por eso aceptó la voluntad del Padre. Y dice, como el Hijo ama al Padre, el Hijo sometió completamente al Padre. Y estamos viendo que son iguales en todo y comparten los mismos privilegios, pero dice la palabra que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Pero dice que el Padre hace lo que ve hacer al Hijo. No, quiero que fijan en esa diferencia. Los padres de familia tienen que también entender eso muy, muy bien, porque vivimos en los días, y la palabra lo advirtió y lo profetizó, que en últimos días los hijos van a ser rebeldes, van a reprochar a los padres, van a decir, tu papá no entiendes nada, tú eres ya atrasado de la tecnología, de la cultura, de todo lo que está sucediendo en el día de hoy, déjame que yo te enseño cómo se hacen cosas en el día de hoy. Y lo digo porque yo también en mi tiempo pensaba que era más lista que mi papá, y para mi vergüenza hoy lo estoy diciendo. Pero, hermanos, los hijos se aprenden de los padres, lo bueno o lo malo. Ellos ven lo que hace padre y también lo hacen, ¿cierto o no? Entonces, padres, asegúrense que lo que sus hijos ven en ustedes, que es digno de aprender. Amén. Entonces, dice el Señor Jesús que Él hace todo lo que ve hacer al Padre, y dice que Él dice todo lo que escucha al Padre decir. Es por decir que Él no trajo ninguna novedad de lo que el Padre no le dijo. Y todo Antiguo Testamento, toda Torá, todos los profetas, todos los libros de sabiduría o poesía están en armonía completa, expresando la voluntad del Padre. Dice nuestro Señor Jesús que Él es el camino. ¿Pero camino a qué? Al Padre. ¿Cuál es el propósito de que vino Cristo y murió? ¿Quién me puede decir en 3 palabras? ¿Cómo? Reconciliarnos con el Padre, o con otras palabras, regresarnos a la comunión exactamente al Padre. Esto no es para salvación. Salvación es el privilegio que viene junto con la comunión con el Padre. Porque muchos decimos para salvarnos, pero ¿salvarnos de qué? ¿Y para qué más que nada? Salvarnos para la comunión con Dios. Solamente la comunión con Dios nos salva. Muchas veces no lo tenemos claro. Solamente estando en la comunión con el Padre somos salvos. Amén. Amén. Entonces, pregunta número 1, ¿a quién debemos de orar? Es al Padre. Pregunta número 2, dice orar, cuando dice orar en el nombre de Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién sabe? ¿No saben qué significa Jesús? No, es Mesías, es Cristo ungido significa. ¿Qué significa Jesús? Jesús es el nombre, forma griega del nombre hebreo Yeshua. Y Yeshua significa Yahweh salva. Entonces, Yahweh es mi salvación. Yahweh salva. Entonces, cuando los judíos escuchan el nombre Yeshua, salvación, o Yahweh salva, o Yahweh es mi salvador,
ellos escuchan precisamente nombre del Señor personal, que es Yahweh, y lo que Él hace, que es salva. Muchas veces decimos Jesús, 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 pero hasta hoy se usa mucho en cultura latina el nombre Jesús para los hijos, pero en realidad el nombre que está en este nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, ¿cuál es? Nombre personal de Dios, Yahweh. Y claro que Yahweh, por eso dice Dios le dio nombre que es sobre todos los nombres. ¿Cómo lo llamó Dios? Yahweh salva. Le dio nombre que es sobre todos los nombres. Entonces no se trata que Jesús, tal como es la forma, es el nombre sobre todos los nombres. El nombre más alto y sublime que Dios les dio es Yahweh salva, el Altísimo, el Todopoderoso, Él salva. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesús, decimos en el nombre del Yahweh, ¿quién salva? ¿Ya escuchan la diferencia, hermanos? Ok, muy bien, vamos a seguir viendo. Pregunta número 3. ¿Qué no es orar en el nombre de Jesús? ¿Qué no es orar en el nombre de Jesús? Porque muchos tenemos nuestras ideas qué significa orar en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver ahora qué no. Tal vez pensamos que eso significa, pero en realidad no. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está clara la pregunta que vamos a contestar? Muy bien. Muchos aplican el versículo donde dice todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, o todo lo que van a pedir al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer. Muchos creen que esa frase en el nombre de Jesús tiene poder mágico. Muchos creen que si yo pido cualquier cosa y al final agrego en el nombre de Jesús, voy a conseguir todo lo que quiero. Es como varita mágica. Ay, se me olvidó decir en el nombre de Jesús. Ya creo que con eso me va a dar todo lo que pedí. ¿Tú has creído así? Sinceramente, sí, claro que sí. Vamos a ver cómo podemos discernir que en realidad no debemos de hacer. En la realidad, hermanos, ustedes conocen de Evangelio de Prosperidad, ¿no? Evangelio de Prosperidad es el que te enseña que el creyente debe de ser siempre sano, rico y feliz. Y dicen cómo lo consigues todo en el nombre de Jesús. Tengo una amiga que en Canadá se metió en ese evangelio y ella me decía, Valia, tú ve por zona hotelera y ve una casa que te gusta y ve y ponte junto a casa y di en el nombre de Jesús esta casa es mía. ¿Qué creen? ¿Es bíblico o es antibíblico? Esa casa ya es de alguien. Alguien pagó por esa casa. Alguien trabajó por esa casa. ¿Y yo quién soy para ir y quitar la casa de alguien? Aunque solamente con una declaración, como se dice Evangelio de Juan. Evangelio de Prosperidad dice que la fórmula en el nombre de Jesús es fórmula conseguir lo que quieres. El coche, la casa, la salud, la prosperidad, el dinero, lo que tú quieres. Vamos a ver un pasaje para que entendamos bien de lo que estoy hablando. En el libro de Hechos, capítulo 19, ese buscan por favor porque quiero que me sigan. Hechos 19, versículo 13 al 20. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva
uno de los principales sacerdotes judíos eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre de Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que los judíos que practicaban exorcismo, ¿saben qué es exorcismo? Sí, es práctica de sacar demonios, de liberar a la persona de los poderes malos que la dominan. Entonces vieron, en versículos anteriores luego pueden checar cómo Dios usaba a apóstol Pablo. Entonces ellos vieron ese poder y muchos empezaron a usar el nombre de Jesús. Y entre esos habían, dice, hijos de un tal Esceva, 7 varones que se juntaron, hicieron su asociación, su empresa de sacar demonios y andaban como ambulantes. ¿Qué significa ambulantes? Que andaban de un lugar a otro ofreciendo sus servicios. Es algo parecido que hoy llegan los psíquicos a una ciudad, se anuncia algo, que vengan y yo les voy a liberar de tal y tal cosa, tráiganme la plata y ya lo arreglaremos lo que queremos. Hasta la vergüenza lo digo, hermanos, no solo psíquicos, pero muchos que se llaman ser predicadores, que dicen ven y recibe tu milagro. Y para recibir milagro, ¿qué te piden? Ofrenda de fe. Si crees, entonces muestra tu fe con buena ofrenda. Hermanos, en el momento que escuchan esto, agarran sus maletas y salgan corriendo. Si un día yo atrevo a decir algo parecido, agarran sus cosas y no regresan, porque es estafa y es mentira. Dios nunca vende milagros. Dios nunca vende nada, mis hermanos. Dios bendice. Dios derrama en abundancia sin pedir ningún centavo, como que tiene necesidad de algo. Hermanos, entonces esos eran como, llegaban a una ciudad, ponían sus pósters, ven a Noche de Gloria o Noche de Milagros, y empezaban a hacer su campaña. Entonces escucharon de un nuevo método que veían que funcionaba cuando lo aplicaba apóstol Pablo, por ejemplo. Veían que demonios tenían miedo, veían que las enfermedades se sanaban, veían el poder que se manifestaba, vieron que cuando decían ciertas personas, cuando decían en el nombre de Jesús, que pasaba algo. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a hacer lo mismo y vamos a ganar algo. Así pensaban. Entonces encontraron a una persona, quién sabe cómo la encontraron, y dicen, mira, dice, os ordeno por Jesús. ¿A quién predica? Pablo. Estaban agarrando a Jesús de alguien. ¿Están viendo aquí, patrón, hermanos? Entonces, ¿cómo no es orar en el nombre de Jesús? Es no pedir en el nombre de Jesús a cual no conoces. Escúchenlo bien.
a nombre de Jesús a cual no conoces. ¿Y qué dicen? Yo conozco a ese demonio, dice, yo conozco a Jesús y de Pablo he escuchado. Porque los demonios pasan mensaje uno u otro de la gente de oración, de la gente que anda en temor de Dios, de la gente que Dios les da poder por su vida a actuar, orar, predicar, sanar y etcétera. Por eso demonios, si tú eres una persona de oración, de fidelidad, han escuchado de ti. Pero no regocija de eso, dice la palabra de Dios. Nuestro gozo es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice, ¿y ustedes quién sois? ¿Y ustedes de dónde aparecieron? ¿Que me están amenazando o algo? Entonces, fíjense, demonios no tienen miedo de la fórmula. ¿Lo están dando cuenta? Mira, usaron esos hombres, usaron frase correcta o no. Usaron frase correcta, usaron nombre correcto, pero no les funcionó. ¿Por qué? Porque conocían la frase, pero no conocían el nombre. Conocían la frase, pero no conocían a quien representaba el nombre. Escúchanlo bien, porque eso es lo que vamos a estar construyendo y viendo, mis hermanos. Dice luego que hizo ese hombre, los dominó y los avergonzó, porque atrevieron a usar un nombre de Dios como una fórmula sin conocer quién era Dios. Y dice, todos supieron, y los creyentes y no creyentes, los judíos y los gentiles, todos. ¿Y qué pasó con ellos? Temieron a este nombre. Temieron a este nombre. Y dice, como resultado, ¿qué pasó? Muchos seguían, muchos buscaban a este nombre. ¿Y cómo lo buscaban? Escuchan bien, aquí se ve bien efecto de este nombre. Dice, continuaban viniendo, confesando. Hermanos, la práctica de confesión es muy importante en la vida cristiana y declarando las cosas que practicaban. Especialmente dice los que practicaban la magia, los que practicaban brujería, las que practicaban cosas ocultas. Es muy importante, mis hermanos, pongan mucha atención. Si tú en tu vida alguna vez has practicado estas cosas, es muy importante que tú vengas a declararlas en plática, podemos ayudarte como pastores, para que puedas tener testigos en la presencia de Dios y testigos ante el mundo espiritual que estás rompiendo con todo esto. ¿Por qué dice confesaban y declaraban las cosas que practicaban? Muchos dicen, no es suficiente confesar ante Dios para perdón. Sí, escúchenlo bien, para perdón de pecados es suficiente, pero para romper todas las ligaduras y para discernir todas las consecuencias y cómo arreglarlos, necesitas a alguien con discernimiento, con fe más firme, tal vez con más experiencia, para que te ayude a ver y deshacerse de eso. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Muy bien. Entonces, si tú sabes que en tu vida te has practicado, te has metido, si tú llevaste a tus hijos con los que les echaban huevo, con cualquier cosa oculta, hermanos, con cualquier cosa oculta, es muy importante que tú vengas a confesar y declarar para que se rompen todas las ligaduras y que se cierran todas las puertas, las que habías abierto en cierta parte o momento de tu vida. Y como resultado dice, ¿qué pasaba? Ellos, mira
cuál es el efecto de verdadero arrepentimiento. Ellos no llevaron esos libros carísimos a vender a tianguis, de la 94 o de la 95. Muchas veces tenemos artículos pecaminosos en la casa, tenemos ídolos, tenemos cosas que tal vez los dedicamos a algún momento, a algún santo o algo oculto, pero como sabemos que nos cuesta, nos da pena romper o quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vendemos. ¿Creen que es correcto? No, porque estamos pasando esta maldición a alguien más y alguien más lo va a llevar a su casa. Por eso, hermanos, lo más correcto dice, los quemaban a la vista de todos. Si tú tienes todavía algún artículo en tu casa que es de brujería, que es de horóscopos, que es algunos artículos de adoración, tráelos aquí y los quemamos a la vista de todos. Amén. Amén. Todos juntamos y nos vamos a deshacer de toda cosa abominable porque queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos ser gente libre. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces tenemos que ser honestos y íntegros, mis hermanos. Porque muchas veces tenemos ídolos en nuestra casa y decimos en el nombre de Jesús, sáname. Y pensamos, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nosotros debemos de ofrecer todo para que Él nos libera. Al que Hijo libera, dice, sea libre de verdad. ¿Cuántos de ustedes han experimentado libertad en Cristo? Amén. Quédense en esa libertad. Checan, tenemos que seguir limpiándonos. Todo el tiempo, limpieza. Casa limpia es la que mantiene limpia, no es la que se limpió antier o hace una semana, es la que se mantiene limpia todo el tiempo. ¿Qué significa? Todo el día estás pendiente para si se ensució algo, lo limpias, si se cayó algo, lo levantas y etcétera. Entonces, estamos viendo que las personas que no conocían a Jesús trataron de usar la fórmula mágica. ¿Les funcionó? No. No funcionó. Mateo 7, 20 a 23. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres conocer la gente la que conoce el nombre de Jesús? ¿Cómo los reconoces? Por sus frutos. Y luego nos explica, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la maldad o la iniquidad. La palabra iniquidad o la maldad es una palabra griega que suena a nomía, donde nomos es ley y a que significa no o sin, negación. Entonces la palabra anomía significa los que andan sin ley, los que no tienen ley. Por eso les dice, apartaos de mí los que practican vida sin ley, los que no se someten a la ley de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Lo escucharon? Amén. Ok, muchas veces pensamos que decir Señor Jesús entra en mi corazón y con eso ya lo hicimos al cielo. Y muchos se engañan, hermanos, y decimos felicidades, ya hoy tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Será? ¿Será?
dice, perdón, dice, no todos lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Hace voluntad de mi Padre. Aquí tenemos contraste. La palabra iniquidad o sin ley está contrastada ¿con qué? Con la voluntad de mi Padre. ¿Cómo tú y yo podemos conocer la voluntad del Padre? ¿Pero cómo? A través, ¿dónde está expresada la voluntad del Padre? En la palabra de Dios escrita. Allí está Torah, allí está escrita la Torah y todas las leyes y los mandamientos de Dios que se manifiestan la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice? Los que andan sin ley, y hay gente que hace voluntad de Dios según la ley de Dios, porque allí se manifiesta la voluntad de Dios. Entonces, los que entran a cielo, el reino del cielo, ¿quién son? Los que andan en la ley, y a los que andan sin ley, aunque usan fórmulas, dice yo no los conozco. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces nos queda una última pregunta. En realidad, entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque ya vimos qué significa nombre, ya vimos a quién se debe dirigir la oración, ya vimos qué significa no orar en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora qué significa pedir o orar en el nombre de Jesús. La palabra griega que está traducida como nombre es la palabra onoma. Y significa, además de nombre, significa poder y significa carácter. Escúchenlo bien. Significa nombre, poder y carácter. Entonces lo que está diciendo Jesús, que todo lo que ustedes me van a pedir, donde dice mi nombre, todo lo que ustedes me van a pedir en mi carácter o según mi carácter, se les va a ser dado. ¿Ok? ¿Si estamos bien hasta aquí? Lo que ustedes me van a pedir según mi carácter. Hace muchos años, ya varios años, vino a la congregación un señor que vivía en unión libre con una mujer que no estaba divorciada de su primer marido. Entonces él viene a pedir consejería y el pastor le dice, pues tienes que poner en orden tu vida. Y él dice, y escúchenlo bien, dice, pero pastor, yo oré a Dios y pedí en el nombre de Jesús que me dé una mujer güera, de ojos azules y alta. Y ella es exactamente así. Y pastor le dice, pero no importa que es casada. Escúchenlo bien. ¿Creen que esa petición es en el nombre de Jesús? No. Porque lo que es en el nombre de Jesús significa según carácter de Jesús, según el carácter de Dios. Yo puedo estar usando fórmula mágica como quiero, pero si no es la petición según el carácter de Jesús o según la voluntad de Dios, no va a pasar absolutamente nada. Todavía me voy a quedar desnuda y avergonzada en el último día, en el día de juicio, mis hermanos. De otras palabras, todo lo que pidiéramos en la obediencia a Él y a la palabra de su Padre, Él lo hará. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que el Padre se glorifica en el Hijo. Dilo conmigo,
para que el Padre se glorifica en el Hijo. Ni nuestro Señor Jesucristo mismo actúa según sus emociones. ¿Recuerdan cuando Él vino, cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo? Y Él era amigo íntimo de Lázaro, dice la palabra. ¿Y creen que le dolió? ¿Cómo sabemos que le dolió? Porque cuando llegó y le avisaron que muerto, aún como Dios, Él lo sabía, ¿qué hizo? Lloró. A Él le dolían las cosas. Pero se movió, se actuó según sus emociones. No. Nuestro Señor Jesucristo no mueve según emociones o sentimientos, como tú y yo. ¿Saben cuándo nos lastimamos nuestra vida? Cuando actuamos según nuestras emociones. Cuando tú peleas con tu marido, esposa, y dices, ya me voy de la casa, ya no quiero verte. Pero luego sales o no. No, si tú tienes temor de Dios, no te vas. Empiezas a someter tus emociones, aunque tal vez ni lo quieres ver nunca en tu vida. En ese momento tal vez es una persona que ni quieres. Pero si no actúas por tus emociones, ¿qué pasa? Viene Espíritu Santo y te empieza a ministrar y te empieza a calmar y tú piensas, ¿y por qué enojé tanto? No es para tanto. O aunque tal vez es algo difícil y duro, tú dices, que sea hecha tu voluntad, Señor. Cambia a este hombre, también cambia a mí. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, nuestras emociones no tienen poder destructivo en nuestra vida. Escúchanlo bien, hermanos, porque cada vez cuando permitimos que nuestras emociones toman control, viene desastre, viene pleito, viene guerra, viene dolor de cabeza, viene deuda. ¿Cuántos de nosotros hacemos compras emocionales? Cuando sentimos mal, vamos de compras. ¿Quién va de compras cuando se siente mal? Entonces, eso es lo que nos perjudica, hermanos. Pero nuestro Señor, Él tiene sentimiento. Cuando estaba aquí en la tierra, dice, lloraba, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, se enojaba, pero dijo, yo voy a decir solo lo que dice el Padre y voy a hacer lo que veo a mi Padre hacer. ¿Cuánto más tendríamos nuestra vida, hermanos, ordenada y bendecida si diríamos solo lo que escuchamos a nuestro Padre decir y haríamos solo lo que vemos a Él hacer? ¿Cuánto más sería ordenada y bendecida nuestra vida? ¿Cuánto no necesitaríamos perder tiempo en recuperar perdido y sanar nuestras heridas? Porque son emocionales. Tenemos que aprender a ser como Jesús. Decir lo que escuchamos al Padre decir y actuar como vemos actuar. Si tú pides algo en la oración que contradice al carácter de Dios, como dices, o la llevas o la mato, o te la mando, como dice, ¿no? Así dices de una oración que hacen varones, algunos, o te la llevas o te la mando. Las oraciones así, Dios te las va a cobrar, pero no te las va a contestar. ¿Sí me explico, hermanos? Y su única hija vivía muy lejos. ¿Qué pasaba? Me prestaban para ir con ella a cuidar las vacas cuando era su turno llevar las vacas al pasto. Y yo odiaba
sinceramente odio eso. Hasta ahorita es mi trabajo menos yo podría escoger cualquier cosa, pero no cuidar las vacas, porque tenías que levantar a las 4 de la mañana, y como yo tenía que caminar a su casa todavía antes, y te vas y es verano y todo de moscos, te entras al bosque y te cubren los moscos. Entonces, y allí todavía además te tienes sueño, odiaba. Entonces cuando yo tenía, yo calculo más o menos 7, 8 años, me tocaba el día siguiente ir con mi Baba Antoninka, abuela Antonieta, así como le decíamos Baba Antoninka. Entonces yo recuerdo, yo acosté a dormir y pienso, ¿cómo voy a levantarme en la mañana? Entonces empecé, Dios, haz que Baba Antoninka muera esa noche. Encontré la solución, ¿no? Entonces, y así con toda mi sinceridad, y luego pensé, es muy feo lo que estoy pidiendo. Entonces yo digo, no, Dios, no, haz mejor que yo muera. Imagínense, a ese grado yo odiaba ese trabajo, pero imagínense si Dios me hubiera hecho caso, 2 personas muertas en la familia. Solo por una razón, por no querer cuidar las vacas. Gracias a Dios que Dios no contesta todas oraciones. Amén. Amén. Él es Dios sabio, Él es Dios justo y misericordioso. Pero imagínense, nosotros muchas veces pedimos así tonterías en el nombre de Jesús y pensamos que vamos a recibir la respuesta. El orar en el nombre de Jesús, hermanos, es orar según el carácter de Dios, es orar en el carácter de Dios. No es añadir esta fórmula al final de oración. Dice, Señor, dame la güera de ojos azules y alta en el nombre de Jesús, amén. Y pensamos que ya cumplimos y estamos, a ver esta cómo es. Ya llegó. No importa que es casada, no, Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que siempre estar honestos, sinceros ante la palabra de Dios. No son las palabras en la oración lo que importan, sino, escúchanlo bien, sino el propósito detrás de la oración. No son palabras los que importan, sino el propósito detrás de la oración. El orar por cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios es la esencia de orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Entonces, es orar según la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo que solo esos, los que hacen voluntad de Dios, van a entrar al reino de los cielos. Los demás, aunque usaban fórmulas, pero hacían iniquidad o maldad, o no obedecían la palabra de Dios, no van a entrar. Dice, aléjense. Ni los, así suena muy hasta con repugnante, dice, aléjanse de mí, hacedores de maldad. Hoy existe mucho positivismo, mensajes positivos en cristianismo. Ánimo, Dios está contigo. Dios está contigo si tú estás con Él. Escúchenlo. Dios no está con el que anda en maldad. Yo no estoy hablando si tú tratas de hacer la voluntad de Dios y haces tus errores, eso no. Pero estoy hablando de los que deliberadamente viven en pecado y todavía creen que hace un año dijeron, Jesús entra en mi corazón, Dios está conmigo. No se engañan, mis hermanos, Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? Tienes que andar según el carácter de Dios y pedir según el carácter de Dios. Yo recuerdo cuando hace unos años mi hermana
tenía una situación muy difícil en la familia y pedía oración, pedía a mi mamá, vamos a orar, a ver qué Dios me dice. Y oraron y hubo la palabra de Dios profética donde Dios dijo a mi hermana que tienes que humillarte, tienes que ser una persona sencilla. Y ella dice, ay, yo pensaba que Dios me va a decir divórcialo. Muchas veces queremos que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios, pero no es así. Decir en el nombre de Jesús no es la fórmula de hacer a Dios, obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. En el nombre de Jesús significa que nosotros sometemos a la voluntad de Dios. Lo agarramos muy mal en nuestra vida cristiana, hermanos. Ánimo, hermano, Dios está contigo, no te va a dejar. ¿Será? Si vives en pecado, claro que te va a dejar y te va a mandar todavía al infierno si no te arrepientes. No debemos de engañarnos porque la palabra de Dios es clara. Él va a decir, aléjanse de mí, hacedores de maldad. Pensamos que solo por decir, ay Jesús, oh Diosito mío. No, mis hermanos, solamente los que hacen la voluntad del Padre. Salmos 37:4, uno de los pasajes que me encanta mucho, que por fin lo entendí, que dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto Dios contesta a lo que pide nuestro corazón? Cuando Dios es nuestro deleite. Cuando Dios para nosotros es todo. Cuando nuestra vida está sometida a Él. Cuando nos deleitamos en hacer su voluntad. Entonces, Él ve lo que pide nuestro corazón. ¿Y qué pide un corazón de la persona que su delicia es Dios? Más de Él. ¿Recuerdan que Moisés oraba? Domingo pasado lo vimos. Dice, Señor, si yo hallé la gracia en tus ojos, permítame hallar más gracia. ¿Recuerdan? Esto es el secreto de delicia en Dios. Entonces, el corazón que delicia en Dios va a pedir, Señor, quiero deleitarme más en ti. Quiero que para mí tú seas suficiente. Quiero que mi vida se refleja a tu carácter, a tu nombre, a tu poder. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo Él nos oye? Y eso es seguro. Allí dice que es seguro. ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios conteste sus oraciones? Amén. Entonces, ¿qué deben de pedir? Conforme su voluntad. Por ejemplo, ¿será voluntad de Dios que tus hijos sean salvos? Sí. Claro que sí, porque dice la palabra que Dios desea que todos sean salvos y llegan a conocimiento de verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a orar y pedir que tus hijos conozcan al Señor. Esto es la oración según la voluntad de Dios. Vas a insistir y vas a insistir y vas a insistir. Y Dios es el que obra. Amén. Amén. ¿Será la voluntad de Dios que tú tengas la esposa de tu prójimo? No. Entonces, aunque te gustó, ¿lo vas a pedir? No. ¿Pero qué vas a pedir?
Perdón, ¿qué más? Que el Señor limpia tu corazón. Amén. Amén. ¿Sí ya están viendo dónde estamos? Ok, si te gustó la casa de tu prójimo y tú querías, ay Señor, quiero esta casa, ¿vas a pedir que quiero esta casa? No, ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Señor, guarda mi corazón de codicia, límpiame de envidia. Señor, me gustaría una casa así, pero que sea hecha tu voluntad. No esta casa, una casa así, o una casita, ya según. ¿Sí me explico, hermanos? Tú no puedes, dice la palabra, no deseas nada de lo que tú tiene tu prójimo. Esto es 10º mandamiento. Entonces tenemos que, pero para orar según su voluntad, debemos de conocer su voluntad. ¿Y dónde la conocemos? En la palabra, pero si no la estudias, ¿cómo la vas a conocer? Si no la estudias, mi hermano. De hecho, los invito que vengan, no faltan los Shabbat, porque en el Shabbat estamos aprendiendo de voluntad de Dios, estamos estudiando mandamientos y leyes y estatutos, y es de mucha bendición. Y si tienen que trabajar, lo subimos al internet y chécanlo, porque va a ser de mucha bendición, hermanos. Queremos hacer la voluntad de Dios, debemos de conocerla. Si no esforzamos, ¿dónde vamos a terminar? En iniquidad, porque el que no sabe no tiene excusa, ¿sí o no? Hoy tenemos oportunidad de conocer. Entonces, pedir en el nombre de Jesús significa decir al Padre, esto que estoy pidiendo es lo mismo que te pidiera tu hijo. ¿Lo escuchan? Imagínate si Jesús haría la oración que tú estás haciendo, si Él lo pediría al Padre. Y lo que te estoy pidiendo, lo estoy pidiendo para que tu nombre sea glorificado, no para que yo tenga más y más y más, y cambie el coche cada año y tenga nuevo mueble, porque si no tengo nuevo coche cada año no estoy prosperando, y si no estoy prosperando entonces me dicen que estoy en pecado o en la maldición, hermanos. Mira, la vida bendecida no se mide por la abundancia de sus bienes. Dice, la vida no depende de abundancia, pero la vida se conoce por sus frutos. Los que hacen voluntad de Dios, los que andan en obediencia. ¿Cuál es el fruto? ¿Quieren conocer el fruto? Estudian Gálatas 5. Es bondad, es amor, es dominio propio, es fe, mansedumbre y toda la lista de fruto del Espíritu Santo. Entonces, si tú estás dudando cuáles, muchas veces cuando te presentan una necesidad y tú no sabes cómo orar, ¿alguna vez te ha pasado que te piden oración, pero tú no sabes, Señor, cuál es tu voluntad para esa situación? Para eso es muy importante, hermanos, tener al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Qué Espíritu nos ayuda? ¿Cuál es nuestra debilidad? Aquí. No sabemos cómo orar según la voluntad de Dios. Eso es lo que dice. Dice, porque hemos de pedir como conviene y no lo sabemos. No sabemos cómo pedir según voluntad de Dios. Entonces Espíritu Santo nos ayuda. Por eso, mi hermano, si no estás bautizado con el Espíritu Santo, con el señal de hablar en lenguas, tienes que buscar, pedir que Dios te da hambre y sed, porque es algo que se derrama sobre ti según tu hambre y tu sed de más de Dios.
Y ya para terminar, en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Si nosotros permanecemos en Jesús y su palabra en nosotros, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? ¿Vamos a pedir nuestra voluntad? La voluntad del Padre. Entonces, ya vimos en 1 de Juan 5, si pedimos según su voluntad, lo vamos a recibir. Dice, cuando no recibimos, en Santiago 4, chécanlo, no recibimos porque pedimos para nuestras concupiscencias, no pedimos por su voluntad. ¿Quieres recibir respuestas a tus oraciones? Pide según el carácter de Dios, según la voluntad de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces, ¿para quién se concede? Para los que dan fruto. ¿Qué es ese fruto? Es el carácter de Dios. Lo que vimos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley de muerte. La muerte o condenación no se puede contra los que viven según el carácter de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Quieren ver el rostro de Jehová? Amén. Piden en el nombre de Jesús. Y pedir en el nombre de Jesús es andar y pedir según su carácter y su voluntad. Shalom.